Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, saludo fraterno y cordial a todos los que me ven. Bueno, hoy es viernes, ya se cierra esta primera semana ya del año 2025. Empezamos ya a vivir lo que Dios nos va a dar en estos tiempos. Entonces esperamos que a todo el mundo le vaya muy bien. Bueno, voy a reflexionar hoy sobre el Evangelio de la Iglesia Católica, que es la iglesia que fundó Cristo hace 2000 años. Yo me asombro todos los días de ver cómo hay muchas gente que se han salido de la Iglesia Católica para pertenecer a una iglesia protestante. Y ellos piensan que se han salido al cristianismo, y no es el cristianismo. El cristianismo es la iglesia de Cristo, y los únicos cristianos que existimos somos los que estamos en la Iglesia Católica, somos los que le obedecemos a Cristo. Pero cuando usted se sale de la Iglesia Católica por pertenecer a una secta protestante, y aunque alaben, aleluyan y pronuncien a Jesucristo muy lindo, no son cristianos, son protestantes y se han dejado guiar por un demonio que los ha llevado a renunciar a Cristo y a cometer el pecado de apostasía, un pecado que los va a llevar a la muerte si no se arrepienten a tiempo. Yo vuelvo y se lo repito, muchas veces se los he dicho, no hay un solo protestante, un solo protestante que alejado de la iglesia de Cristo, que es la Iglesia Católica, sea salvo. No hay uno, a menos que se arrepienta de ese pecado de apostasía y regrese al redil. De lo contrario, no hay forma. Si ustedes ven Mateo 16, 18, Mateo 7, 21, 23, se van a dar cuenta que lo que yo estoy diciendo es verdad. Si leen 1 Corintios 15, 2, se van a dar cuenta que lo que yo estoy diciendo es verdad. Y podría decirles otras, pero es que no me sé, me va a tocar hacer un chacuquito y ponerlo acá. Otros. Estoy asombrado de que tan pronto te hayas salido de la iglesia de Cristo por pertenecer a otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, sino que hay personas que han venido a pervertir el evangelio de Cristo. Pero si yo mismo o un ángel del cielo bajara y les predicara un evangelio diferente al que Cristo nos enseñó, sea anatema, sea maldito. Y lo repito, si yo mismo o un ángel del cielo bajara y les predicara un evangelio diferente al que Cristo nos enseñó, sea anatema, sea maldito. Entonces ahí yo le he hecho 3 de muchos pasajes bíblicos que los van a condenar a todos los que se han salido de la Iglesia Católica, a todos, no hay uno solo. Ahora bien, tengo que meterme con los católicos porque ahí estoy yo. Un católico mal católico que no pone su fe en Cristo y no la guarda, ¿se va a salvar? Oigan a este, tampoco. Puedo decirme que yo soy católico, apostólico y romano, pero si yo no cumplo con sus mandamientos, sus mandatos, tampoco me salvo. Así es que la ley de Dios es demasiado estricta, Por eso Jesucristo se asegura con esto que para los protestantes piensan que es salvación. Yo no he venido a condenar al mundo, sino a que el mundo se salve a través mío. Cuando las personas leen ese pedacito de ese pasaje bíblico, yo no he venido a condenar al mundo, sino a que el mundo se salve a través mío. Piensan que Jesucristo está diciendo, todo el que pronuncie con sus labios, yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, ya será salvo. Eso es una mentira. Porque continúa Mateo 7, 21, 23, diciendo, sino el que haga la voluntad de mi Padre. El que hace, el que obedece los mandatos del Señor, ese se salva. Si usted no obedece esos mandatos, hacia aleluya, alabe, glorifique a Dios en otra congregación. No, papito, eso no sirve para nada, no será salvo. Se lo estoy diciendo, lean Mateo 7, 21, 23. Y luego yo les diré, dice Jesucristo, no los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad. Yo no entendía esa frase, hacedores de la maldad. ¿A qué se refiere? Hacedores de la maldad.
Y resulta que es esto, un protestante, un pastor protestante, va y le enseña un evangelio diferente al que Cristo le enseñó a los católicos y se lo lleva, es un hacedor de maldad, porque se ha llevado a un católico al protestantismo, luego está causando una maldad, ha sacado un alma de Cristo, de la iglesia de Cristo, para llevársela a la condenación. Luego, si se lo llevó a la condenación, lo está llevando a la salvación. No, es un hacedor de la maldad. Bueno, amigos, yo entiendo esto perfectamente, y cuánto me gustaría que las personas me buscaran y me dijeran: venga, César, debatamos la palabra de Dios, y hágale, con mucho gusto. Persinémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ayer me encontraba una amiga que se le murió la mamá este fin de semana y no lo sabía. Me uno pues a todas esas voces de condolencia y pesar por esta hermosa dama que murió de cáncer. Y la hija, le dije yo: venga, y ella se logró confesar y comulgar. Y dijo: no, César, nosotros somos cristianos, nosotros no creemos en la iglesia católica. ¿Y yo qué hice? Agaché la cabeza, qué pesar. Se perdió esa alma, se perdió. No hubo quien les dijera que estaban en un error. Y luego, cuando quise hablar con la hija y le dije: venga, amor, cuando quiera yo le predico la palabra de Dios. Y le dije: no, César, usted no me va a cambiar a mí lo que yo creo. Bendito sea Dios. Porque ¿quién tiene la verdad?, me decía ella. ¿Quién tiene la verdad? Y le iba a responder que la tiene Cristo, pero luego me dijo: no venga a cambiarme, no venga a cambiarme lo que yo ya creo. Mi mamá murió en paz y contentica murió. Dios la llevará al cielo. Bendito sea Dios, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y si usted no cree en Jesucristo, como Cristo lo va a decir hoy en estas lecturas, no hay salvación. No hay salvación. Voy a leer estas lecturas y ojalá ustedes presten mucha atención para que vean que lo que yo estoy diciendo no es palabra de César Arias, sino que está escrito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Juan 4, 19 y 5, 4. Quien ama a Dios, ame también a su hermano. Queridos hermanos, nosotros amemos a Dios, porque Él nos amó primero. Si alguno dice: amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Y hemos recibido de Él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Y todo el que ama al que da al ser, ama también al que ha nacido de Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados. Pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Es un mandamiento básico. Jesucristo lo ha dejado instituido en el mundo. Un nuevo mandamiento os he traído: que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie puede decir: yo no amo a mi hermano, pero sí amo a Dios. Y pone una frase allí: ¿cómo no puede amar a su hermano que ve? ¿Y cómo puede decir que ama a Dios sabiendo que no lo ve? Por el contrario, debería más amar al hermano que a Dios, porque lo ve. Pero es que nosotros manejamos unos resentimientos, unos odios contra nuestro prójimo, contra nuestra gente. Y Dios, con este mandamiento, nos condena. Óigalo bien, con este mandamiento, que es el del amor de Dios, nos condena. Porque Jesucristo también dice, y nos lo ha dicho en repetidas veces, dice: perdonen y serán perdonados. No juzguen y no seréis juzgados. No condenen y no seréis condenados. Perdonen y seréis perdonados. Porque ¿cómo puede decirle a alguien:
a una persona yo te odio, pero puede decirle a Dios yo te amo. No, si tiene una ofrenda, déjala a un lado, ve y reconcíliate con tu hermano y ahí sí trae a la ofrenda al altar. Porque Dios se asegura con este mandamiento de condenar al mundo. Óigalo bien, de condenar al mundo. Pero es que si Jesucristo dijo que Él no iba a juzgar a nadie, que Él no iba a condenar a nadie, es correcto. Pero Jesucristo dijo, yo no he venido a juzgar al mundo, ni a condenar el mundo, pero ustedes sí tienen quien los juzgue, la palabra que yo he pronunciado. Y aquí vemos la palabra de Jesucristo, hablando que debemos amar al prójimo, amar a su hermano, porque quien descubre en el amor a Dios. Y nadie puede, y así lo decíamos ayer, y nadie puede decir que ama a Dios y odiar a su hermano, pues no conoce a Dios, es lo que está escrito más bien hoy, pues no conoce a Dios. Ayer decía, solo quien ama conoce a Dios, y quien no ama, Dios no está con él. Por lo tanto, si usted tiene algún problema con su familiar, con un hermano, con un primo, con un tío, con su papá, con su mamá, con el vecino, con un amigo, pues Dios es muy estricto en su palabra y dice, debes perdonarlo y debes amarlo. Si te injurió, si te calumnió, si te humilló, debes perdonarlo. ¿Cómo entender eso? Entonces, ayer me veía una película de María Magdalena, creo que estaba pensando en un canal, y entonces María Magdalena escuchaba a Dios, a Jesús en su prédica, y era precisamente este pasaje bíblico: amen a sus hermanos, amen a sus enemigos, perdonen a todos los que te ofendan. Entonces María Magdalena toma la palabra y dice, vea mi Señor, una prima mía, que voy a decir prima, fue llevada por unos hombres a la fuerza al río, y allí entre todos la violaron, y luego de haberla violado la mataron ahogándola. Fueron capturados todos estos hombres por su maldad, y solo uno de ellos se arrepintió de haber cometido tal abominación, tal ultraje. ¿Qué debo hacer yo? ¿Cómo voy a perdonar? Que perdone Dios, porque yo no voy a perdonar a todos esos miserables que le hicieron daño a mi prima. Este consejo que Dios está recibiendo, este mensaje que Dios lo escucha a él, y el Señor se queda callado, no dice nada. Él ya dio el mensaje, y ese mensaje va para ustedes. Nadie puede odiar a su hermano o a su enemigo y esperar la salvación. Nadie. Por eso es que aquí Dios se asegura de que el que odie a su hermano no recibirá la salvación. Y ahora viene la otra partecita que es muy bonita y es la que me quiero enfocar. Y hemos recibido de él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Y todo al que ama, al que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a Dios. En esto conocemos que amamos a Dios. Si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados. En esto conocemos que amamos a Dios, en que obedecemos y cumplimos sus mandamientos. Esto es terrible. Por eso les dije ahorita, no hay una sola persona que diciendo yo amo a Dios y odiando al prójimo se salve. No hay una persona. Vamos a poner otro ejemplo.
Voy a poner el ejemplo mío. Me mataron hace 3 años a mi hijo, Oscar Andrés Arias, unos hombres malvados. No sé qué daño le hizo mi hijo a esos hombres malvados, pero decidieron quitarle la vida el 30 de diciembre. Y fueron y le quitaron la vida. Si yo, César Arturo Arias, odiara a esas personas que le quisieron daño a mi hijo, yo no tendría salvación. Por el daño que le hicieron a mi hijo y guardara venganza en contra de esas personas, yo no tendría salvación. Pero al escuchar estas palabras de Dios, estoy obligado, óigalo bien, obligado a perdonar a los que mataron a mi hijo. Estoy obligado a perdonar a los que mataron a mi hijo. Porque solo así puedo conseguir 2 cosas. Que mis oraciones sean escuchadas para que Dios tenga misericordia de mi hijo si está en el purgatorio y me lo lleve a la vida eterna. Y así pueda yo tener también mi salvación. Porque odiando a los enemigos, odiando a los que mataron a mi hijo, no voy a obtener ni mi salvación, ni voy a poder ayudar a mi hijo si está pagando penas en el purgatorio. Esto es muy importante lo que está diciendo acá. Nosotros debemos obedecer y cumplir sus mandamientos. Y este es uno de sus mandamientos. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Otro mandamiento, Juan 20, 21, 23. Vayan, y a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. El Señor manda a sus discípulos a perdonar pecados, a los sacerdotes a perdonar pecados. Una persona que no obedezca ese mandamiento no tiene salvación, no tiene cómo llegar al cielo, porque no hay quien le perdone los pecados. No, pero es que yo mirando para el cielo ya Dios me perdona. Así no está escrito. Está escrito que quien pida perdón aquí en la tierra, Dios le perdonará el pecado a través de un sacerdote. Quien no coma mi Eucaristía, quien no coma mi pan, quien no coma mi cuerpo, ni beba mi sangre, no tendrá vida eterna. Y si usted es protestante y no obedece, no tendrá vida eterna. Voy a seguir avanzando. Entendieron lo de los mandamientos, ¿cierto? Solo puede decir una persona que ama a Dios si obedece sus mandamientos. Si no le obedece sus mandamientos, no es de Dios. Por eso les dije al principio, aleluya, alabar, glorificar a Dios fuera de la iglesia católica. Eso no sirve para nada. Para nada es para nada. A menos que regrese al redil, se confiese, pida perdón por ese pecado y apostasía. De resto, puede aleluyar todo lo que quiera, alabar todo lo que quiera, que eso no sirve para nada. Salmo responsorial, Salmo 71. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Él rescatará sus vidas de la violencia, su sangre está preciosa a sus ojos. Recen por él continuamente y lo bendigan todo el día. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Santo Evangelio, Lucas 4, 14, 22. Hoy se ha cumplido esta escritura. Pónganle mucho cuidado a esta escritura, que este Evangelio que voy a leer, porque es demasiado estricto. Este Evangelio es demasiado estricto. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad
y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí tenemos un texto que es el de Lucas, donde no vemos el rechazo a lo que ha dicho Jesús, porque él, después de haber dicho esto, en otro evangelio dicen que ellos dijeron: este hombre blasfema, y lo sacaron de la sinagoga y lo querían tirar por un despeñadero, pero Dios pasó por el medio de ellos y se fue, pero no antes sin decirles: médico, cúrate a ti mismo. Y en otro pasaje dice: él estuvo poco tiempo allí, hizo muy pocos milagros, porque nadie es profeta en su tierra, y se fue para otra parte. Pues bien, hoy escuchamos el relato que nos debe interesar. En la parte que nos debe interesar en el día de hoy es esta. Hoy se ha cumplido esta escritura. Oye, voy a volver a los 700 años antes. 700 años antes de morir Cristo, de nacer Cristo, le pidió Isaías a Dios a Acaz una señal, y Acaz no se la quiso pedir. No quiero intentar a mi Señor. Y Isaías dicen: no se cansan de pedir, y ahorita que el Señor les pide una señal, ahí sí no se la piden. Mira, el Señor sí se las va a dar. Mira, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo, por cuyo nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Eso sucedió 700 años antes. ¿Quién es ese Emmanuel, Dios con nosotros? Dios había prometido que iba a mandar al Mesías para salvar al mundo del pecado. Pues bien, llegó el momento, y lo vivimos nosotros ahorita en Navidad, cuando la Virgen se iba a llamar María. Era la Virgen escogida, hija de Joaquín y de Ana, y la iba a desposar un hombre llamado José. Y ya ustedes conocen esa historia, cómo si llegó ese niño Dios al pesebre. Luego conocimos la historia de Simeón, cuando el niño fue llevado al templo y Simeón lo reconoció como el Mesías, el niño esperado, el niño que estaban esperando. Simeón lo reconoció, y por eso está escrito en la Biblia que él da testimonio de que ese es el Mesías. Luego, a los 12 años, Jesús se le desaparece a los padres y se va al templo a enseñarle a los sacerdotes de ese tiempo. 3 días después lo encuentran, y una mujer llamada Ana lo reconoce. Dice: este es el Mesías, el esperado, el ungido, a los 12 años. Luego aparece Juan el Bautista, a los 30 años, bautizando a un hombre. Y a él se le había dicho que él iba a conocer el Mesías el día en que viera una paloma, que es el Espíritu Santo, descender sobre él, y que ese día que él vea y ese suceso, ese hombre es el Mesías. Y Juan da testimonio de que él bautizó al Hijo de Dios, porque a él se le había dado en revelación que el Espíritu Santo bajaría y se posaría sobre él. Y bajó, efectivamente bajó una paloma y se posó sobre Dios. Y entonces él reconoció a Jesús, que es el Mesías. Por eso al otro día, que lo leíamos estos días, decía: he aquí, venía Jesús a él y decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vio que era Jesús el que venía. Él da testimonio de que ese es el Mesías. Y hoy, nuevamente, lo vamos a encontrar en esta lectura. Él va a Galilea y se va para Jerusalén, donde él vivió durante mucho tiempo, creció. Y allí
entra a la sinagoga, va a leer el libro de Isaías, las profecías de Isaías, y lee esta profecía. Y él dice, esa profecía se cumple en mí. Ya nadie da testimonio de él. María da testimonio de él. Isabel da testimonio de él. Juan el Bautista da testimonio de él. José da testimonio de él. Simeón da testimonio de él. Ana da testimonio de él. Pero aquí el que va a dar testimonio de él es el mismo. El mismo Jesús da testimonio de él. Fue a Nazaret y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Todos tenían puestos los ojos en él y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Ya nadie da testimonio de él. Él mismo da testimonio de él con esta lectura. Hoy mismo se ha cumplido esta escritura. El Espíritu de Dios está sobre mí. Jesús comienza a decir que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él ha venido para salvar al mundo. Él comienza a enseñar que Él va a morir, va a ser juzgado y sentenciado a muerte, ser crucificado, pero que Él resucitará al tercer día para salvar al mundo. Y es lo que Él comienza a predicar. ¿Ustedes entendieron esto, muchachos? Deben entender que para poder amar a Dios debemos obedecer todos sus mandamientos. Y uno de los mandamientos que debemos obedecer es amar al prójimo. Y otro mandamiento es reconocer en Cristo que Él es Dios. Espero que ustedes hayan entendido esto. Que Dios te bendiga, que Dios los bendiga donde quiera que todos estén.